por ejemplo, tenemos el WebRoll Instance. El WebRoll Instance se puede imaginar que es específicamente cualquier aplicación que pueda responder mediante HTTP o HTTPS puede ser ejecutada dentro de un WebRoll Instance. Y ese WebRoll Instance está ejecutando sobre un Internet Information Server 7 y ese Internet Information Server 7 está ejecutando sobre una máquina virtual que al final está ejecutando sobre un nodo físico. Y el Application Fabric es el que determina cuál nodo físico es el que se va a estar utilizando. Nosotros podríamos tener varias instancias del WebRoll, ¿verdad? Entonces tendríamos asignadas más de una máquina. Desde el punto de vista de Windows Azure, en la versión actual, nosotros no tenemos acceso a poder administrar estas máquinas virtuales. Estas máquinas virtuales son administradas automáticamente por todo lo que sería el Application Fabric de Windows Azure. Lo que sí nosotros tenemos acceso es a poder decirles cuántas instancias queremos que se ejecuten de lo que sería el Worker Role y del WebRoll, que ahorita les explico qué es el Worker Role. Si nosotros vemos una aplicación que está ejecutando dentro de Windows Azure, vamos a tener que el usuario ingresa de forma remota mediante HTTP o mediante HTTPS, es redireccionado hacia todo lo que sería el data center de Microsoft. Ahí es recibido por firewalls, es recibido por diferentes tipos de hardware, pero ahí tenemos los balanceadores de carga. Esos balanceadores de carga van a determinar la distribución que se da entre las distintas instancias que nosotros tenemos de los web roles o las instancias que tenemos de los worker roles. Entonces, repasando, dentro de lo que sería el Windows Azure Compute Service, vamos a ejecutar web roles, que sería cualquier aplicación que responda por HTTP, HTTPS, y que nosotros podríamos imaginarlo como una aplicación web, como un web service también. También tenemos el concepto de worker roles. Los worker roles se podrían decir que son servicios que pueden ser ejecutados dentro de Windows Azure y que están destinados para tener el siguiente patrón. Son servicios que van a levantarse, ejecutan una tarea y se detienen. Entonces, esto es similar, si lo comparan, a los servicios que existen en Windows, donde nosotros vamos a tener servicios que están ejecutando en background, que no tienen una interfaz gráfica. No nos presentan un formulario, sino que solo realizan algún tipo de proceso. Entonces, eso es el concepto de lo que serían los worker roles. Usualmente, cuando se programa en Windows Azure, nosotros hacemos una combinación entre lo que serían web roles con worker roles para determinar algunos de los diferentes aspectos que se quieran ejecutar dentro de nuestra aplicación. Por ejemplo, nosotros podríamos tener de que tareas rutinarias de ejecución de procesos las podemos asociar a un worker role, y todo lo que sería la interfaz y administración de nuestro sistema los asociamos con los que serían los web roles. El otro aspecto que es importante utilizar dentro de lo que sería Windows Azure es el almacenamiento. Cuando nosotros trabajamos con la plataforma de Windows Azure, el primer tipo de almacenamiento que surgió es el Azure Storage. El Azure Storage es un tipo de almacenamiento altamente escalable de gran cantidad de datos, puede llegar hasta miles de gigabytes, cientos de gigabytes, hasta los terabytes. Y lo que se almacena ahí es información no estructurada. No tenemos una relación como lo que nosotros podríamos tener como lo que sería una base de datos relacional. El Windows Azure Storage no es una base de datos relacional. Sin embargo, nosotros podemos almacenar dentro de ese almacenamiento los siguientes aspectos. Primero, podemos almacenar blobs. Los blobs o Binary Large Objects lo que nos permiten es de que dentro del almacenamiento de Windows Azure podríamos almacenar cosas tales como videos, podríamos almacenar documentos, grandes documentos, podríamos almacenar archivos multimedia, archivos de sonido, por ejemplo, podemos almacenar imágenes, etcétera. Entonces, si ustedes están construyendo una aplicación para Windows Azure y tienen que hacer administración de memoria, pueden considerar de que todos los aspectos de
archivos grandes, archivos de multimedia, puedan ser almacenados dentro de lo que sería el Windows Azure Storage y al ser almacenados en lo que serían los blobs. Tenemos otro tipo de almacenamiento que dentro de Windows Azure Storage, que son las tablas. Las tablas de Windows Azure Storage nos permiten crear el concepto que se llama de entidades, donde una entidad va a tener una serie de columnas. Entonces se parecen mucho a las tablas relacionales, pero no son tablas relacionales, son tablas completamente independientes, donde lo que se les va a decir es: genera una tabla. Se requieren dos aspectos principales a la hora de estar generando una tabla en Windows Azure Storage, que sería el nombre de la tabla, la columna que va a ser la llave y además la columna que va a ser utilizada para hacer el particionamiento. Entonces aquí tenemos una de las grandes ventajas. Nosotros, si le decimos, por ejemplo, dentro de la creación de la tabla que queremos particionar por mes, automáticamente Windows Azure va a hacer un particionamiento físico de nuestros datos por mes, donde van a ser almacenados en uno o más servidores físicos y van a ser almacenados en uno o más dispositivos de almacenamiento. Entonces eso nos da alta escalabilidad en cuanto a lo que serían las tablas. Y las tablas pueden ser de aspectos distintos. Tenemos diferentes tipos de columnas dentro de lo que sería la definición de las tablas. Pueden tener n cantidad de tablas. La diferencia con respecto a una base de datos relacional es que no existe el concepto de, por ejemplo, llave foránea. En este caso estamos hablando de Windows Azure Storage. No tenemos ese concepto de llave foráneas o tablas relacionales o todos los aspectos como triggers y etcétera. Son almacenamiento altamente escalable. Otro de los aspectos que está dentro de lo que sería el Windows Azure Storage son las colas, en donde es muy importante porque para nosotros poder escalar una aplicación que está en Cloud Computing, tenemos que asegurarnos que todas las peticiones que se van a hacer son procesadas y son procesadas una vez en forma ordenada. Entonces, una forma de crear una arquitectura para Windows Azure y para Cloud Computing es de que las peticiones de uso de información y de almacenamiento y de comunicación entre procesos sea mediante colas. Por eso es de que está disponible en todo lo que sería el Windows Azure. Entonces, eso es importante. Debemos recordar que el Windows Azure Storage tiene diferentes tipos de almacenamiento, que serían los blobs, que pueden almacenar cualquier dato binario, las tablas, que nos permiten hacer almacenamiento altamente escalable basado en entidades. Recordemos que no son tablas relacionales, y las colas, que nos permiten hacer una comunicación basada en mensajes. Dentro de lo que sería el acceso a esas bases de datos, en este caso que serían del Windows Azure Storage, los datos son agrupados dentro de lo que serían storage accounts, que esos storage accounts pueden ser accesados por cualquier aplicación que está ejecutando dentro de Windows Azure o por cualquier aplicación que está ejecutando dentro de sus instalaciones, dentro de su compañía, o desde cualquier otra aplicación que esté basada en la nube. ¿Por qué? Porque el acceso es mediante un URL y ese acceso es asegurado mediante la seguridad de Windows Azure y se pueden acceder esos datos utilizando lo que sería REST. Dentro de estos, del acceso que estamos hablando, digamos que nosotros podemos decir de que cualquier aplicación puede acceder los datos almacenados en Azure Storage mediante peticiones que cumplan un requisito, que serían que estén basados en REST. También dentro de lo que sería una aplicación que está ejecutando dentro de Windows Azure, se puede tener acceso a ese almacenamiento mediante un concepto que se llama Windows Azure Drives. El Windows Azure Drives es lo siguiente: nosotros dentro de Windows Azure podríamos crear lo que podríamos decir un disco virtual, y ese disco virtual está basado en NTFS y podríamos accederlo desde nuestra aplicación de forma transparente.
Otro concepto que está asociado con lo que serían los Azure Storage es el concepto del Azure Content Delivery Network. El Azure Content Delivery Network lo que nos permite es poder hacer un manejo de caché distribuido de los datos que almacenemos en Windows Azure Storage y que permitan que si un usuario está más cercano de una localización o de un data center en particular, el contenido sea proveído desde ese data center. Vamos a ver un poco más acerca de lo que serían las tablas en Azure Storage. Lo que nosotros tenemos son diferentes cuentas que tenemos que estar utilizando. Dentro de esas cuentas vamos a crear distintas tablas. Y esas tablas van a tener entidades. Las entidades van a tener columnas o propiedades, como se conocen dentro de Windows Azure. Y cada propiedad va a tener un nombre, un tipo y un valor. Ese es el requisito que nosotros tenemos para el almacenamiento de Windows Storage. Igual, hay que recordar que no existe forma de poder consultar esas tablas mediante SQL, sino que lo que tenemos que utilizar es LINQ para poder hacer ese tipo de acceso. El acceso a los datos se hace mediante REST. Eso quiere decir de que no podemos utilizar el ADO.NET normal que nosotros habíamos estado utilizando, sino que hacemos una combinación entre REST y LINQ. Y además nosotros tenemos que recordar que no se manejan esquemas ni vistas porque no es una base de datos relacional, sino que se pueden imaginar el Windows Azure Storage como un lugar donde ustedes almacenan gran cantidad de información que es accedida mediante una llave en particular, utilizando LINQ o utilizando métodos basados en REST. ¿Cuáles son las ventajas que tiene el almacenamiento en Windows Azure? Primero, me da escalabilidad masiva, en donde se puede decir de que la plataforma va a escalar mi almacenamiento de forma automática. Otra de las ventajas es de que las tablas son optimizadas automáticamente por Windows Azure para obtener el mayor rendimiento y que este tipo de almacenamiento es similar a cualquiera de los mecanismos que es ofrecido por los proveedores de contenido en la nube en este momento. Entonces tenemos de que si ustedes quieren almacenamiento altamente escalable, no relacional en Windows Azure, lo que tendrían que estar utilizando es Windows Azure Tables. También tenemos el concepto de las colas. Como recordamos, los web roles necesitan poder comunicarse con los worker roles. Por ejemplo, tengo una aplicación web que necesita invocar a un worker role y que ese worker role realice algún tipo de procedimiento. Para poder hacer eso, una forma de comunicarnos y asegurarnos de que se va a llamar adecuadamente a ese worker role es por medio de una cola, en donde se recibe una petición de realizar un trabajo que va a ser procesado mediante la interfaz gráfica del web role. Esa petición va a ser transformada en un mensaje que se deja en una cola y después tenemos los worker roles que empiezan a tomar los mensajes de esa cola y los empiezan a procesar. Al final se realiza el trabajo y se obtiene un resultado, que en este caso, una vez que el resultado ha sido satisfactorio, se borra ese mensaje de la cola porque fue 100% atendido. Este tipo de mecanismo de comunicación basados en colas es muy útil cuando nosotros empezamos a escalar masivamente las instancias de los web roles que se están ejecutando y las instancias de los worker roles que se están ejecutando. En ese momento, si hacemos la comunicación mediante colas, no atamos